Hasta el momento, las observaciones espaciales para detectar objetos que podrían colisionar con la Tierra han descubierto más de 10 millones. 10 millones. El conocerlos nos ayuda a estar prevenidos ante un posible incidente. Sin embargo, se sospecha que hay por lo menos un número 10 veces mayor de objetos que aún no hemos descubierto y que podrían poner en peligro nuestro planeta. Difícil de creer. Comenzamos. Hoy, los más increíbles escándalos sexuales. También casos de telepatía que desafían la lógica. Además, las innovaciones en herramientas que son extraordinarias. Finalmente, un asesino serial que se convirtió en celebridad. Su nombre, Richard Ramírez. Todo será difícil de creer. Por lo general, lo que hacen dos adultos en su cama no debería de preocuparnos. Pero cuando los adultos en cuestión son personas en posiciones de poder, todas y cada una de sus acciones pueden traer consecuencias en nuestra vida, aún las de la cama. Un ejemplo de esto podría ser la mítica guerra de Troya, que se inició cuando Helena de Esparta se fugó con el príncipe París de Troya, en lo que fue uno de los más grandes escándalos sexuales de la mitología. Pero en la vida real también han existido un par de escándalos difíciles de creer. ¿Se imaginan lo que pasaría si hoy en día se descubriera que un gobernante tiene varios hijos fuera del matrimonio? ¿Y qué tal si fueran cientos de hijos? Pues eso es lo que se piensa del emperador mongol Genghis Khan, quien tuvo uno de los imperios continuos más grandes de la historia. Genghis Khan llegó a tener 36 esposas, un gran número de concubinas, y se dice que en los territorios conquistados se dedicaba a violar de manera sistemática a las mujeres del poblado. Una investigación internacional aseguró que alrededor del 8% de la población que vive en la actualidad en el imperio que él conquistó comparte el mismo cromosoma, y siendo la explicación más lógica que sean descendientes de Genghis Khan en su mayoría. Durante sus inicios, los Estados Unidos fue un país esclavista, donde las personas de color no tenían los mismos derechos que los blancos. Por eso, el que Thomas Jefferson, tercer presidente del recién formado país, tuviera una amante de color llamada Sally Hemings, con la que procreó además 6 hijos, fue un gran escándalo en aquella época. Canaan Banana es el nombre del primer presidente de Zimbabue. Sucede que en 1997, tras dejar su cargo, se vio enfrentando acusaciones de violación y sodomía, algo penado en aquel país. Las acusaciones las hizo uno de sus guardaespaldas, quien declaró que el presidente lo había drogado para después abusar de él. Pronto, las investigaciones arrojaron que Banana había aprovechado su posición de poder para tener avances sexuales con distintos hombres, desde empleados hasta deportistas de equipos en los que oficiaba como árbitro. Banana fue declarado culpable de 11 cargos de sodomía y sentenciado a 10 años en prisión. Pero al final solo estuvo 6 meses y siempre dijo que los cargos eran inventos para desprestigiarlo políticamente y que la homosexualidad para él era una abominación. El caso Pórfumo fue un escándalo político que ocurrió durante los 60 en el Reino Unido. Les cuento, el protagonista fue John Pórfumo, el ministro de guerra británico, quien tuvo una relación con una corista que también había tenido encuentros íntimos con un conocido espía soviético. Tras el escándalo, Pórfumo tuvo que renunciar, pero la imagen del gobierno quedó tan dañada que incluso el primer ministro, Harold Macmillan, tuvo que dejar su cargo meses después. Moshe Katsav fue presidente de Israel hasta que un escándalo lo obligó a renunciar. Primero, una ex empleada lo acusó de acoso sexual e incluso haberla violado 2 veces. Conforme continuaron las investigaciones, cada vez salieron a la luz más casos de mujeres que declaraban haber sido violadas por Katsav desde antes de ser presidente. Tras su renuncia, comenzó un largo juicio que culminó cuando Katsav fue declarado culpable de 2 cargos de violación,
obstrucción de justicia y otros delitos. En un hecho sin precedentes, Katsav fue sentenciado a 7 años de prisión, que actualmente sigue cumpliendo, a pesar de que su esposa ha enviado peticiones oficiales al gobierno de Israel pidiendo que se le otorgue el perdón. Nuestro último caso es más curioso que escandaloso. Es la historia de Fritz Peterson y Mike Kekik, ambos jugadores de los Yankees de Nueva York, que en 1973 dieron una conferencia de prensa anunciando que iban a cambiar de vidas. Así es. Resulta que alguna vez los jugadores salieron en una cita doble con sus esposas y terminaron intercambiando parejas. ¿El experimento les gustó? Les gustó tanto que decidieron, literalmente, como ya lo dije, cambiar de vidas permanentemente, incluyendo no solo a las esposas, sino a los hijos. No solo a los hijos, también a las mascotas. Y aunque Kekik terminó separándose de su nueva pareja, Fritz Peterson y Susan, la antigua pareja de Kekik, siguen felizmente casados. ¿Y las mascotas? Difícil de creer. La telepatía es la transferencia de datos mentales entre dos personas. Se le considera una pseudociencia o una forma de percepción extrasensorial. Muchos científicos descartan su existencia al decir que la magnitud de la energía cerebral no es capaz de permitir la transmisión de información de esta forma. Al margen de ello, existen testimonios del fenómeno telepático, difíciles de creer. Los gemelos, Jim Lewis y Jim Springer, fueron criados por separado, sin que supieran de la existencia mutua. Aún así, es increíble que bautizaron a sus hijos con el mismo nombre y las razas de sus perros también coincidían. Incluso, los dos construyeron un barco circular blanco alrededor de un árbol. Cuando ellos se conocieron, quedaron anonadados por tantas coincidencias como las que cuento, sin que pudieran explicar cómo se dieron estas. También existe el caso de un gemelo que sufrió un fuerte dolor en el pecho y más tarde se enteró de que su hermano se había disparado en el corazón. Los estudiosos en lo paranormal tratan de explicar este fenómeno al decir que estos sujetos suelen tener una conexión psíquica y energética entre sí, que llega a sentirse cuando uno puede vivenciar los pensamientos o sentimientos del otro, sobre todo cuando son intensos o están atravesando un momento crucial, a pesar de la distancia en que se encuentran. Se piensa también que la similitud en su ADN lleva a que sus cerebros procesen la información de forma idéntica. La NASA tiene en puerta un proyecto para que sus astronautas se comuniquen sin emitir sonidos, como dentro de los trajes espaciales. Si bien no es telepatía, el dispositivo se controlará con la mente. Quienes aseguran que la telepatía existe, sugieren que es posible esta comunicación gracias a la potencia de la energía mental, como es el caso de la telepatía espontánea en sujetos que se aman entre sí. El parapsicólogo Joseph Banks sacó a la luz una experiencia de este tipo. Explico. Un conductor sintió una fuerte dolencia en su corazón. En ese mismo instante, su hijo perdió la vida cuando su pecho quedó aplastado contra el volante de su auto. Otro tipo de telepatía se da mediante los sueños compartidos, cuyos protagonistas comparten una misma experiencia onírica al mismo tiempo. Un caso como este se dio en España, cuando una mujer acudió llena de pánico a la policía para decirles cómo, entre sueños, vio la cara de su vecino Rafael Pérez llena de terror y escuchó una voz que lo amenazaba con matarlo. Por curiosidad, un oficial investigó el caso y halló a la víctima señalada atada en la azotea de su vivienda. Él testificó que 2 hombres irrumpieron en su hogar, obligándolo a firmar 28 cheques y que lo iban a asesinar. Gracias al mensaje telepático, él salvó su vida. Y es que se considera que el mejor momento para intercambiar información telepática es cuando los participantes se encuentran en ese estado de semi-inconsciencia, antes de despertar o al conciliar el sueño.
La telepatía parece también existir en el reino vegetal. David Rhodes, biólogo de la Universidad de Washington, descubrió que cuando un árbol de sauce era atacado por una oruga, sus vecinos de la misma familia secretaban al instante una sustancia para bloquear el crecimiento de los insectos. Asimismo, investigadores agrícolas sugieren que algunos vegetales emiten ultrasonidos no captados por el oído humano para alertar a los de su misma especie sobre el peligro. Y los animales no están exentos del intercambio telepático. Muchas mascotas, dicen, reaccionan cuando su amo está enfermo, afligido o en crisis. El libro Poderes Secretos de los Animales resalta el caso de Christopher, un niño que gritó en el momento justo en que su perro de nombre Bill moría durante una pelea con otro perro. En opinión del biólogo inglés Rupert Sheldrake, estos seres tienen capacidades que los humanos hemos perdido, lo que permite entonces esta conexión. Una postura científica habla de los campos mórficos que conectan personas y animales a distancia, principalmente con mensajes con un alto contenido emocional. Con todo lo anterior, entonces es claro que este fenómeno existe, pero por ahora hay científicos que buscan realizar conexiones telepáticas con base en la tecnología. El Ministerio de Defensa del Reino Unido podría poner en operación dentro de unos 30 años aproximadamente a soldados universales, entre cuyas capacidades mentales se incluye la telepatía. La telepatía electrónicamente generada en la Universidad de Duke ha permitido la unión de los cerebros de dos ratas situadas en distintos continentes. Ambas intercambiaron información y realizaron tareas sencillas. Así, la tecnología pronto podría servir para crear una nueva forma de flujo informativo mental de una persona a otra, y no solo entre animales. Difícil de creer. Difícil de creer. Para muchos, lo que realmente nos diferencia de los animales es la capacidad de imaginar, construir y utilizar herramientas, porque con ellas hemos cambiado nuestra forma de vida desde la prehistoria hasta nuestros días. Ahora, con el desarrollo tecnológico, logramos crear herramientas que nos sorprenden con sus múltiples aplicaciones. Entonces, conozcamos más sobre las herramientas que están transformando nuestro presente y, obvio, construyendo nuestro futuro. Difícil de creer. La medicina es tal vez el campo donde podemos encontrar las más impresionantes herramientas futuristas. El mejor ejemplo es lo que conocemos como telemedicina, del griego tele, que significa lejos, es decir, medicina a distancia. Y no me refiero solo a poder tomar una consulta médica mediante algún dispositivo electrónico, no. Hablo de realizar operaciones complejas y riesgosas a distancia. Gracias a las gafas de realidad aumentada, que básicamente consisten en unos lentes con cámara integrada, GPS, Bluetooth y micrófono, las cuales permiten al médico monitorear de manera instantánea en su campo de visión los signos vitales del paciente sin retirar la vista de la operación, que al mismo tiempo puede ser seguida en vivo por doctores que están del otro lado del mundo para ayudar al cirujano en su delicada tarea. Y desde luego, estas operaciones son mostradas en clases a los estudiantes de medicina, quienes ya no necesitan estar en el mismo cuarto donde se lleva a cabo la operación. Otro beneficio de estas gafas de realidad aumentada es que el médico puede acceder instantáneamente al historial del paciente, lo que le permite tomar una mejor decisión. La empresa que ha desarrollado esas gafas de realidad aumentada advierte que no son para todos, ya que al igual que los lentes normales, puede generar en ciertas personas fatiga visual o dolores de cabeza. Siguiendo en el campo de la medicina, se ha creado un microscopio, el cual permite mediante imágenes holográficas realizar pruebas de fertilidad masculina en una fracción del tiempo que se realizaba antes, ya que el conteo de espermatozoides se hacía de manera manual, hasta antes de que se creara esta sencilla pero revolucionaria herramienta.
Por otra parte, no se necesita ser médico para disfrutar de la que los especialistas consideran la herramienta más útil que se ha creado. Estamos hablando de las impresoras 3D. Estas máquinas, que cada vez se popularizan más en el ámbito casero, permiten crear casi cualquier cosa que se tenga en mente. Solo se necesita creatividad y unos, digamos, 20,000 pesos para comprar una impresora 3D de las más básicas. Sin olvidar, desde luego, los materiales para imprimir, que son básicamente resinas plásticas. En 2010, la telemedicina. Con estas nuevas herramientas, generó ganancias por más de 9,000 millones de dólares, por lo que se calcula que para el año 2016 este número se va a incrementar, ¿sí?, a más de 27,000 millones de dólares. La discusión sobre cuál es la herramienta que más ha transformado al mundo es muy polémica. Mientras que algunos afirman que son los robots y la inteligencia artificial los que modificarán nuestro futuro en el corto plazo, otros argumentan que en el presente es la Internet. Sí, la herramienta que más está transformando nuestra forma de vivir, ya que en el fondo las otras herramientas que se están creando se hacen pensando precisamente en cómo aprovechar esta herramienta virtual, a la cual muchos tenemos acceso. Por ello, es que en todo el mundo se discute si es un bien al que todos debemos tener acceso, y de forma gratuita, ya que como toda buena herramienta, mejora en muchos sentidos la calidad de trabajo que realicemos con ella. Es por esto que ya se comienza a hablar de que el siguiente paso serán las herramientas virtuales, es decir, aplicaciones que sin necesidad de interferir directamente con la realidad, la estarán transformando. Sin lugar a dudas, las herramientas son verdaderas transformadoras de nuestra realidad, pero recordemos que es el uso que les demos a estos utensilios lo que define la verdadera dirección de los cambios, ya sean positivos, negativos o difíciles de creer. Cada cigarrillo que fumas en promedio te quita unos 11 minutos de vida. Entonces, fumar una cajetilla diaria, que hay personas que lo hacen, les quita aproximadamente 3 horas 40 minutos. Difícil de creer. El 7 de junio de este 2013 falleció Richard Ramírez. Este sujeto, también conocido como el acosador nocturno, fue uno de los asesinos seriales más terribles de Estados Unidos. Richard Ramírez, de origen latino, mató a 13 personas, abusó de mujeres e intentó acabar con la vida de decenas de personas más. Este hombre fue capturado, sí, pero su fama se hizo mayor detrás de las rejas, ya que le surgieron fanáticas que lo trataban como estrella de rock. Esta es la historia del asesino que aterrorizó California, Richard Ramírez. Difícil de creer. Richard Ramírez nació en El Paso, Texas, en 1960. Desde niño, como sucede con muchos asesinos seriales, fue víctima de abuso de parte de su padre, quien lo golpeaba de manera constante. Pero, además de esta violencia en casa, también tuvo influencias malignas gracias a su primo Mike Ramírez, quien había combatido en la guerra de Vietnam y quien solía compartir fotografías de muerte y abusos con Richard cuando aún era niño. Otro evento que trastornó la vida de Ramírez fue el ser testigo de cómo su primo asesinaba a su esposa con un balazo en el rostro. Después de ese crimen, Richard Ramírez abandonó Texas y se instaló en California. Entonces tenía 22 años. El 10 de abril de 1984, una niña de tan solo 9 años de edad, llamada May Leung, fue encontrada, asesinada en la ciudad de San Francisco, California. Esta fue la primera víctima conocida de Richard Ramírez, pero la ola de muerte apenas comenzaba. A lo largo del siguiente año y medio, Richard atacó y asesinó a 13 personas, la mayoría gente de la tercera edad, a quienes asaltaba,
disparaba y mutilaba. A veces incluso cometía varios ataques en el mismo día. En algunos casos, también abusaba sexualmente de sus víctimas. En otras ocasiones, Richard, que para estos momentos era conocido como el acosador nocturno, abusaba sexualmente de sus víctimas sin llegar a matarlas. Estas fueron las primeras que lograron dar una descripción del asesino, mismas que ayudaron de gran manera a la policía. Sin embargo, y a pesar de los operativos para capturar al asesino, este siguió con su estela criminal cada vez más violenta. El 30 de mayo de 1985, la policía se dio cuenta de que además el asesino era adorador de Satán, ya que dibujó un pentagrama con la sangre de sus víctimas. Richard Ramírez repetiría este ritual varias veces más durante sus crímenes. El 24 de agosto de 1985, Richard Ramírez atacó a una mujer llamada Inés Erickson. No obstante, ella sobrevivió y no solo pudo describir al criminal por completo, además, describió el automóvil del atacante y hasta el número de sus placas. Con esos datos, la policía pudo identificarlo, y es que Ramírez ya había sido detenido en otras ocasiones, acusado de tráfico de drogas y robo. El retrato de Ramírez fue difundido por las estaciones de televisión. Al día siguiente de su aparición, fue identificado en un barrio hispano de Los Ángeles, donde la multitud casi lo lincha. La policía logró rescatarlo y fue enviado a prisión. Su juicio se convirtió en uno de los eventos más vistos de la época, y aunque fue condenado a muerte, el juicio también le trajo más fama que nunca. Durante su estancia en prisión, recibió miles de cartas de mujeres que se habían convertido en fanáticas de él. Una de ellas, editora de una revista de música. Ella se enamoró perdidamente de él y terminó casándose en prisión con este asesino serial. A pesar de estar condenado a la inyección letal, Richard Ramírez no cumplió su sentencia. No. Falleció de cáncer, en relativa paz y tranquilidad, muy diferente al castigo que infringió a sus víctimas. Y es que a veces parece que no hay justicia en el mundo. Difícil de creer. Soy Sergio Sepúlveda. Hasta la próxima.